¿Cómo están, amigos del canal del Congreso? Continuamos con nuestras entrevistas relacionadas al próximo fallo que emitirá este 27 de enero la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Estamos en esta oportunidad en la vivienda del doctor Fabián Novat para hablar sobre el particular. Doctor Fabián Novat, vayamos de inmediato a la entrevista y permítame empezar la misma consultándole cómo ve usted el clima tanto político pero también de la población, tanto peruana como chilena, a días de este fallo. Bueno, yo creo que ambos países llegan en una magnífica situación porque ha habido un trabajo muy intenso por parte de ambas cancillerías en el sentido de propiciar un ambiente de tranquilidad, un ambiente de concordia y de unidad nacional al interior de cada uno de sus países, con el propósito de enfrentar el fallo con absoluta serenidad. Este trabajo que ha sido dado por parte de las autoridades peruanas y chilenas no solamente se ha dado a nivel de Cancillería, sino también se ha dado a nivel de otras autoridades, como autoridades militares, por ejemplo. Han habido encuentros entre los altos mandos oficiales del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, y esto ha sido muy positivo también para crear un mayor clima de confianza. Y a eso incluso podemos agregarle entidades privadas, universidades, que han creado mesas de diálogo entre intelectuales peruanos y chilenos, periodistas peruanos y chilenos, que de alguna manera han buscado preparar ¿Y un qué clima decir del favorable. empresariado, que también ha tenido un diálogo mucho más fluido incluso? Así es, así es. Hay un Consejo Empresarial Peruano-Chileno que de alguna manera ha promovido, la Cámara de Comercio Peruano-Chilena también ha promovido encuentros, y creo que todo esto es positivo porque va directamente a la misma línea, que es buscar un clima de concordia, un clima de racionalidad y de tranquilidad frente a lo que va a ser la sentencia de la Corte. Doctor Novat, un gesto importante sin duda también la reanudación de este mecanismo del 2+2, vale decir, estas reuniones entre ministros de Defensa y cancilleres. Exactamente. A mí me tocó, cuando fui viceministro de Defensa, iniciar las conversaciones para la reactivación del 2+2, y ya en ese momento se había paralizado también. Lamentablemente, esta institucionalidad creada entre Perú y Chile ha sufrido reveses precisamente por estas tensiones que se han dado como consecuencia de esta demanda peruana, que en alguna oportunidad no fue bien recibida por la entonces presidenta Bachelet y su Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, esto ha evolucionado, creo, positivamente, y en ese sentido yo tengo que felicitarme de que se haya manejado bien el tema. Es decir, el clima es propicio como para escuchar con tranquilidad una sentencia, sea favorable o adversa a nuestro país, el próximo 27 de enero. Yo creo que se están haciendo o se están tomando las acciones debidas. Las declaraciones de los jefes de Estado, las declaraciones de los ministros, van un poco en ese sentido, en el sentido de darle tranquilidad a sus respectivas poblaciones, y ese llamamiento es muy importante. El hecho de que haya un acuerdo con los partidos políticos, por ejemplo, para no pronunciarse antes del presidente de la República, el presidente Ollanta, me parece también un hecho quizás sin precedentes, porque deja de lado los intereses políticos partidarios y las ideologías para buscar un clima de unidad y de apoyo a un gobierno que es finalmente el gobierno que nos representa en este momento. Permítame consultarle ahora sobre el equipo peruano que trabajó en La Haya, los abogados, tanto nacionales como extranjeros. ¿Cómo evalúa usted el trabajo que ha desarrollado todo este equipo peruano liderado por nuestro agente Alan Wagner Tizón? Bueno, yo creo que los abogados extranjeros han sido muy bien elegidos. Ha habido una elección cuidadosa, una elección que ha tardado, ha sido todo un proceso, no ha sido un proceso simple, y de alguna manera el hecho de elegir a juristas de diferentes nacionalidades, con diferentes especialidades, creo que ha permitido armar no solamente una defensa escrita, sino también oral, como lo hemos podido ver todos los peruanos, bastante coherente, bastante sólida, incidiendo en aquellos aspectos que son los más fuertes para el Perú, pero también tratando de rebatir aquellos argumentos que Chile plantea como propios. Entonces creo que las condiciones han sido bastante favorables. Doctor Novat, explíquenos un poco y sobre todo a los televidentes en qué consiste la teoría peruana, esta de la línea bisectriz, por favor. A ver, básicamente son 4 los puntos en controversia. En primer lugar, hay una discrepancia en relación a si existe o no límite marítimo. Para Chile existe límite marítimo en base a una serie de documentos que ellos señalan son tratados de límites. El Perú dice exactamente lo contrario. El Perú dice que no hay tratados de límites marítimos y en consecuencia no hay límite. Ese es el primer punto que la Corte va a tener que determinar, dicho sea de paso. El segundo punto controvertido es que
si no hay límite marítimo, ¿desde dónde debería partir la línea? Chile sostiene que la línea de límites debería partir desde el hito número 1, mientras que el Perú sostiene no, debe partir del punto Concordia. Estamos hablando de, en el caso de Chile, en el hito 1, de un punto que está a 264.5 metros tierra adentro, mientras que en el caso del punto Concordia, de acuerdo al Tratado del 29, está en la orilla del mar. Ese es el segundo punto de discrepancia. El tercero es, bueno, una vez establecido el punto de inicio del límite marítimo, ¿cuál debe ser la dirección de la línea? ¿Debe ser el paralelo como sostiene Chile o debe ser más bien la línea equidistante como sostiene el Perú? Ahí viene el tercer y último punto de discrepancia en relación a este denominado triángulo interno, que efectivamente, como bien lo señalas, tiene aproximadamente 38.000 kilómetros cuadrados. Pero luego está el triángulo externo, que es una zona que viene a ser alta mar para Chile y zona económica exclusiva para nosotros. Y este triángulo externo tiene más de 28.000 kilómetros cuadrados, con lo cual estamos hablando de una controversia que gira alrededor de más de 66.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo, que no solamente es importante desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo, porque es una zona muy rica en especies vivas y recursos no vivos también. Correcto. ¿Por qué la hipótesis o la teoría peruana de la línea bisectriz? Ya, el Perú plantea la equidistante porque, digamos, siguiendo el razonamiento de la Corte Internacional de Justicia y del Tribunal del Mar o Tribunal de Hamburgo, lo que el Perú sostiene, repito, en base a la jurisprudencia de estos tribunales, es que el propósito de toda delimitación marítima es buscar, en la medida de lo posible, una cierta proporcionalidad en la distribución de las aguas. La Corte Internacional, por ejemplo, cada vez que delimita, establece el famoso test de proporcionalidad. Y lo único que puede determinar una distribución proporcional de las aguas entre Chile y Perú es la línea equidistante. ¿Por qué? Porque el paralelo que plantea o sostiene a Chile marca una serie de absurdos. El primer absurdo es que va recortando las 200 millas peruanas a medida que nos vamos aproximando hacia el sur. Exactamente. Empieza esto desde Moquegua, ¿no? Sí, bueno, tenemos en Hilo tenemos pues 40 millas, en Sama tenemos 20 millas y en Tacna 0. Eso es un absurdo que genera el paralelo. El otro absurdo es que forma un triángulo terrestre que es peruano, de acuerdo al Tratado del 29, pero que según Chile las aguas que bañan esa costa serían chilenas, lo cual genera el fenómeno de la costa seca, que es otro absurdo jurídico. En consecuencia, la línea del paralelo no logra el propósito de todo proceso de delimitación. En cambio, el principio de equidistancia sí, porque si aplicamos el principio de equidistancia que el Perú plantea, precisamente se logra esa distribución de las aguas equitativa, que es lo que la Corte ha buscado en todos los procesos de delimitación que se han dado en estos últimos años. El gesto del presidente de la República de convocar primero a líderes políticos y luego a los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo, ¿qué sensación le ha dejado? Bueno, magnífica. Yo 2 días antes de que se convocara la reunión, en una entrevista justamente señalé que me hubiera encantado que el presidente Humala convocara a los expresidentes. Así que cuando me enteré a las pocas horas que esto se producía, la verdad que me produjo una enorme satisfacción, porque creo que son aquellos momentos y son aquellos temas en los que el Perú tiene que dar muestra de unidad, tiene que dar muestra de grandeza. Y obviamente los líderes políticos han ratificado esto, han señalado que más allá de las discrepancias, más allá de los aspectos ideológicos en los que puedan estar encontrados y los distintos puntos de vista que tengan sobre el desarrollo de nuestro país, hay intereses que están por encima de todo y en este caso, por supuesto, están nuestros intereses en el fallo de La Haya. En Santiago se ha convocado a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, es decir, el COSENA, como se le denomina. ¿Cómo interpretar ello? ¿Hay que tener tranquilidad? ¿Hay que estar, o por el contrario, estar preocupados? Bueno, cuando me preguntan sobre esto, yo digo que el Perú debería hacer lo mismo. O sea, yo creo que el Consejo de Seguridad Nacional es un órgano que en el caso de Chile existe constitucionalmente, nosotros también lo tenemos en nuestra legislación, y que es un órgano que está destinado precisamente a informar y a tratar estos temas.
Lo que pasa es que efectivamente cuando se convocó inmediatamente dio la sensación no solamente a los peruanos, sino incluso a los propios periodistas chilenos, de que aquí lo que se estaba tratando eran temas militares, ¿no? Pero los consejos de seguridad nacional no solo tocan temas militares, no solo es un espacio donde se van a tocar compras de armas o temas de seguridad militar, sino también temas de seguridad interna, ¿no? Que pueden ver, por ejemplo, con protección de migrantes, con protección de la frontera, con evitar desmanes, ¿no? Y una serie de cosas que, digamos, son normales en los consejos de seguridad. En todo caso, si bien esto generó preocupación del lado nuestro, ha sido positivo que haya salido el ministro del Interior, que es quien firma la convocatoria, señalando que esto es una reunión netamente informativa. Y esperamos, por supuesto, que así sea, ¿no? Correcto, yo le quiero agradecer mucho por esta gentileza de habernos recibido en su hogar. No, gracias a ustedes, muy amables. Le agradecemos al doctor Fabián Novak por habernos recibido en su vivienda y por habernos explicado desde su punto de vista lo relacionado al fallo que emitirá la Corte de La Haya el próximo 27 de enero respecto a la demanda marítima peruano-chilena. Gracias como siempre y por cierto, continúen en la señal del canal del Congreso.